Empezaron a convivir las costumbres de la Buenos Aires tradicional, la de los conquistadores y colonizadores, con el pensamiento de la generación de criollos que iba a promover la Revolución de Mayo. Todos estos cambios hicieron que hacia el año 1800 se desarrollaran dos ámbitos, dos espacios, de forma muy diferenciada. Dos ámbitos que se desarrollaron de forma muy diferenciada, claro. Por un lado la ciudad y por el otro el campo, la campaña. Hace mucho que no viajo al campo. Me gustaría ir uno de estos días. Profe, ¿dónde anda? En el campo, pero solo por un momento, para describir lo que llamamos la campaña. La campaña era el ambiente rural contiguo a la ciudad. Su función era abastecer y dar servicios a la ciudad, y se organizaba en dos espacios. Uno eran las grandes zonas dedicadas a la agricultura y la ganadería, y el otro el límite habitable, formando la frontera que estaba en constante movimiento. En la ciudad de Buenos Aires, sede de las autoridades españolas y ciudad-puerto, se desarrollaban actividades políticas y sociales dirigidas a fortalecer el comercio con España por el Océano Atlántico. Entonces, tanto la ciudad por un lado como la campaña y su frontera por otro, tenían distintas actividades, funciones, lugares de reunión, costumbres, fiestas, vestimentas y comidas. Vamos a ver qué hacía importante a Buenos Aires. ¿Con qué contaba la ciudad en sus orígenes? A ver, oro, ni una pepita. ¿Producía algo la ciudad? ¿Tenía alguna riqueza propia? No, tampoco. ¿Algo de plata? No, solo había plata en el nombre de su río. El Río de la Plata. Y eso sí que era importante. Buenos Aires no tenía riquezas como otros puntos de Latinoamérica, pero tenía el río que desembocaba en el Atlántico, como una gran y enorme vía de comunicación. Y ese río y su puerto serían claves para la ciudad, ¿no, profe? Sí, a pesar de que en sus orígenes era modesto como la ciudad, el puerto de Buenos Aires comenzó a tener una actividad muy importante y esto generó conflictos de intereses. Uno de estos conflictos fue con Lima, la capital del Virreinato del Perú, el más rico de los creados por los españoles. Lima, por ejemplo, controlaba el mercado de los esclavos y le causaba muchas pérdidas que comenzaran a entrar esclavos por Buenos Aires, que luego eran introducidos en su territorio. Lima también denunció que Buenos Aires era el lugar de entrada de todo tipo de contrabando de mercaderías y además el puerto por donde salía, también de forma ilegal, plata que se producía en la ciudad de Potosí. ¿Y qué pasó con el puerto porteño? Buenos Aires se consolidaba como un centro importante de intercambio comercial y de contrabando, y así, de ser una pequeña aldea, se fue transformando en una ciudad. ¡Uy, mi sección favorita! ¿Sabías que en 1580 Juan de Garay fundó la actual Buenos Aires con solo 60 personas? ¿Sabías que en 1600 tenía unos 510 habitantes y que en 80 años sus pobladores se habían multiplicado por 10? ¿Y sabías que a principios del siglo XIX, ya convertida en capital del Virreinato del Río de la Plata, la ciudad alcanzaba los 40.000 habitantes? Vimos que este crecimiento de la ciudad mucho tuvo que ver con su ubicación estratégica sobre el Río de la Plata. Y sobre esa importancia de Buenos Aires como ciudad-puerto desde sus inicios en el siglo XVI, hablamos con un especialista. Bueno, Buenos Aires recién existe como ciudad concretamente a partir del 1580, se funda concretamente y se puebla por Juan de Garay, pero con la condición de que el puerto permanezca cerrado. O sea que lo que pasa entre 1580 y 1602, que se abre en forma precaria de todas maneras el puerto, es el auge del contrabando. En este caso nosotros dependíamos de Lima, todavía éramos el Virreinato del Perú, y a los comerciantes limeños no querían saber nada con que se abra un puerto sobre el Atlántico. Y por eso la gran cantidad de dificultades que le van poniendo a Buenos Aires para que surja como zona comercial legal, digamos, ¿no? Virrey Ceballos, Virrey Bertis, Virrey Arredondo, Virrey Olaguer Feliú, Virrey del Pino. ¿Es una lista de los virreyes del Río de la Plata? Parece, ¿no? Pero no.
Es una guía de calles de la ciudad de Buenos Aires. Parece que cada virrey tiene una calle. Y hasta hay una chiquitita así que se llama Virreyes, por las dudas. En fin, podemos decir que los virreyes siguen en Buenos Aires, aunque no sea colonia.